Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. El expresidente Ronald Reagan cuenta que una vez su tía lo llevó donde un zapatero para que le confeccionara unos zapatos. Al llegar, el zapatero le preguntó al niño que qué tipo de punta quería que llevara el zapato, que si fuera cuadrada o redonda. Entonces, Ronald dice que él titubeó hasta que el zapatero le dice, bueno, me lo dices más adelante. Unos días después se encuentran en la calle y el zapatero le pregunta, niño, ¿qué tipo de puntas quiere para tus zapatos? ¿Redonda o cuadrada? Y él titubeó. Así que al final recibió los zapatos y al abrir la caja se dio cuenta que uno de los zapatos tenía punta cuadrada y el otro tenía punta redonda. Él dice que ese evento le recuerda que si tú mismo no tomas tus propias decisiones, otro las va a tomar por ti. Como joven cristiano, como adolescente cristiano, necesitas tener convicciones firmes para poder tomar tus propias decisiones. Las convicciones son como una brújula al tomar decisiones. Es como cuando vas a un país extranjero y al llegar allí necesitas un GPS que te guíe hacia dónde debes dirigirse. Las convicciones son así, son como un GPS. Tienes que formar esas convicciones en tu vida para que al momento de tomar decisiones importantes puedas tomarla correctamente. Hoy, en tu programa Hablemos con el Pastor Humberto, hablaremos de cómo desarrollar convicciones firmes en tu vida cristiana. La Biblia contiene todo lo que necesitamos para desarrollar convicciones fuertes. Y nos cuenta una historia muy especial. Es la historia de 3 jóvenes hebreos que vivían en el Imperio Babilónico. Ellos habían sido traídos de Israel y ahora estaban viviendo en este lugar. Y hasta este punto, durante toda su vida allí, les había ido muy bien en todo lo que ellos hacían. Hasta que un día, el rey convoca a todas las personas del imperio y los junta en un lugar en donde en el centro había una gran estatua que tenía alrededor de 17 metros de altura. Y había un solo mandato, que al sonido de la música, todo el mundo en el reino tenía que inclinarse en adoración hacia esta imagen. Un requisito que era prácticamente religioso, no solamente era un requisito del rey. Era convertir al rey en un dios. Así que estos jóvenes hebreos que tenían convicciones firmes en cuanto a su verdadero Dios, al momento de escuchar el sonido de la música y ver que todo el mundo se había inclinado hasta la imagen, ellos dijeron en su corazón, nosotros no. Así que ellos no se inclinaron. Y cuando el rey se enteró de lo que había ocurrido, los mandó a llamar y les dijo por qué no se inclinaron al sonido de la música delante de la estatua, como había mandado. Entonces ellos le dijeron delante del rey que ellos tenían convicciones firmes. Hablaron de que tenían un Dios verdadero y fueron amenazados con que si no se inclinaban, serían echados a un horno de fuego. Y su fe era tan grande, sus convicciones tan fuertes, que al momento de recibir esa amenaza, dijeron que su Dios era poderoso para librarlos de ese horno de fuego, pero que aunque no los librara, ellos sabían que Él era poderoso para hacerlo y confiarían en Él de todos modos. Así que llega el momento y ellos oyen el sonido de la música y se quedan de pie y son echados al horno de fuego. Algo impresionante. ¡Qué convicciones! Ellos le dijeron en Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de su mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Increíble, qué convicciones tenían estos jóvenes. A pesar de ver la muerte delante de ellos, no claudicaron en adorar a su Dios. Así que los echaron al horno de fuego. Sin embargo, algo milagroso ocurrió. El fuego no les hizo ningún daño. Y el rey miró que aunque había echado 3 jóvenes en el horno, aparecía un cuarto que era semejante a un hijo de Dios. El mismo Dios, Jesús, estaba con ellos, acompañándolos en este momento tan difícil. Y sus convicciones los libraron de esta gran tragedia. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas hoy?
Esta es una historia fascinante. Como jóvenes necesitamos desarrollar convicciones firmes para poder tomar buenas decisiones en nuestras vidas. Todos debemos aprender acerca de la fe de estos jóvenes. ¿Cuánto dolor estás tú dispuesto a sufrir por causa de tus convicciones? Vamos a ver 5 formas en las que tú puedes desarrollar convicciones firmes como las de estos jóvenes hebreos para enfrentar un mundo que verdaderamente es hostil al evangelio. En primer lugar, debes de valorar la palabra de Dios. Si hay algo que los jóvenes necesitan para poder desarrollar convicciones firmes, es poder amar, valorar la palabra de Dios en sus vidas. Es ella la que es la fuente de esas convicciones. Es el amor a esa palabra la que puede hacer crecer las verdades de Dios en el corazón de cada adolescente. Si nosotros menospreciamos la palabra de Dios, entonces también seremos débiles en nuestra fe. Pero si la valoramos, si la estudiamos, si la leemos y si la aplicamos a nuestras vidas, entonces creceremos fuertes y firmes como estos jóvenes también crecieron. Cuando leemos y estudiamos la Biblia como adolescentes cristianos, ese estudio traerá provecho a nosotros. Ese entendimiento de la naturaleza de Dios, la bondad de Dios, la santidad de Dios, el poder de Dios, las historias que vemos en la palabra de Dios serán para nosotros como esa brújula, como ese GPS que nos guiará por el camino correcto de convicciones firmes en nuestras vidas. Así que valoremos la palabra de Dios y seamos consistentes en leerla y estudiarla. En segundo lugar, debemos aprender a practicar las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales son esas cosas que hacemos que nos ayudan a crecer espiritualmente, a tener mayor comunión con Dios. La Biblia nos enseña muchas de estas disciplinas espirituales. Es como el gimnasio espiritual del cristiano. Debemos practicarlas continuamente para poder crecer en nuestra fe y también desarrollar convicciones firmes. Algunas de esas disciplinas espirituales son externas y otras son internas. Por ejemplo, el estudio de la palabra que acabamos de mencionar es una de esas disciplinas espirituales, pero también la meditación, es decir, cuando tomamos tiempo para meditar y pensar en la palabra de Dios. El tiempo de oración que apartamos cada mañana o en las noches o durante el día nos ayuda a desarrollar una relación más fuerte con Dios. Asistir a la iglesia, servir en la iglesia, ser parte del ministerio en el que estamos es importante para poder desarrollar convicciones firmes. En resumen, debes practicar las disciplinas espirituales, tener un tiempo tranquilo con Dios cada día, en el que cante las alabanzas de Dios, en el que puedas orar a Dios y leer su palabra. En tercer lugar, también podemos aprender a juntarnos con amigos cristianos. La influencia que tienen los amigos en la vida de un joven es grande. Y todos debemos aprender a desarrollar amistades que nos acerquen más a Dios. Es decir, poder buscar aquellos que pueden ayudarme en mi fe, que comparten mis valores espirituales. Esos amigos que tú elijas y con los que tú pases tiempo van a ayudarte a crecer en tus convicciones o también a debilitarte en tus convicciones. Y para eso tienes que ser un buen amigo. Sé amable, sé servicial, conversa, conoce las personas que te rodean, pasa tiempo con ellos y así podrás desarrollar amistades fuertes. Fíjate cómo en la historia que vimos hoy, eran 3 amigos, 3 jóvenes hebreos, y entre ellos habían desarrollado esas convicciones y al momento de la prueba pudieron superarla con mucho gozo y alegría. Así que es importante desarrollar amistades que te ayuden a crecer. En cuarto lugar, otro consejo para poder desarrollar convicciones firmes es aprovechar las oportunidades de servicio. Es decir, servir a otros. Es importante no solamente vivir alrededor de mi propio yo y de mis propias necesidades. Tenemos que salir de nuestro círculo de nosotros mismos y empezar a mirar las necesidades de otros. ¿Cómo servir? En tu casa, en tu escuela, en tu iglesia. Quizá puedes también incluirte como voluntario en alguna de las actividades comunitarias de la iglesia o de la escuela. Servir en lugares de gente que necesitan ayuda, comida, ayuda médica. Hay muchas opciones. Aprovecha las oportunidades que Dios te ponga para servir a otros. Esas oportunidades te pondrán un peso en el corazón.
y empezarás a madurar en tus convicciones. No solamente a vivir una vida superficial, sino una vida cristiana más profunda y real. Es decir, aprovecha esas oportunidades de servicio en tu vida. Quizás sea una jornada médica en tu iglesia. Quizás sea la escuela dominical en la que tú puedes dar clases. Quizás sea en el área de sonido o en el parqueo. No sé, cualquiera que sea la que Dios te ponga, aprovéchala, porque es muy importante. Y en quinto lugar, en cuanto a desarrollar convicciones firmes, siempre es necesario buscar ayuda de otras personas cuando tenemos dudas y cuando tenemos situaciones difíciles. Sí, Dios nos ha creado para vivir en comunidad y que nos ayudemos unos a otros. No se supone que lo sepamos todos. Necesitamos buscar personas que puedan responder las preguntas que surgen en nuestro corazón acerca de la fe y de la vida. Gente sabia que ame al Señor. Me acuerdo que aún yo, siendo cristiano, necesité muchas veces sentarme a conversar con personas que eran más maduras que yo en la fe y hacerle preguntas de la existencia de Dios, de la verdad del cristianismo, de la palabra de Dios. Son las preguntas comunes que surgen y que debes buscar esas respuestas porque existen. Busca esa ayuda, conéctate con gente que conozca la palabra y que puedan discutir esas ideas de manera saludable para que Dios pueda traer convicciones más firmes a tu vida. Esa es una manera excelente. Así que debemos desarrollar convicciones. De hecho, Jesús, el mismo Jesús, desarrolló convicciones y nos enseñó la importancia de esto. En Mateo capítulo 26, versículo 39, habla de cuando Jesús estaba orando. Y él estaba a punto de enfrentar la cruz. Y al orar le dice, adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26, 39. El propio Jesús, al enfrentar una dificultad, oró a su Padre para que pasara de él esa situación. Sin embargo, al final de su oración dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Las convicciones de Jesús, de la voluntad de su Padre para su vida, hicieron que Jesús enfrentara la cruz de una manera valiente y por amor a nosotros. Ahora, a la luz de todas estas cosas que hemos visto, ¿qué vas a hacer? ¿Qué decisiones, joven, debes tomar hoy? ¿Qué preguntas debes hacerte en tu vida para poder desarrollar convicciones firmes? Dios quiere, evidentemente, que sea así, que como estos jóvenes hebreos, al momento de la prueba, tú puedas mantenerte firme. Así que, algunas preguntas que puedes hacerte. En primer lugar, ¿qué tan comprometido estoy yo con mi fe? También puedes preguntarte, ¿cuánto estoy dispuesto a sufrir por mantener esas convicciones? Puedes preguntarte también, ¿qué tengo que hacer para poder crecer más en estas convicciones? Y también preguntarte, ¿a quiénes debo acudir para que me ayuden a responder las preguntas más importantes de mi fe? En resumen, los jóvenes cristianos necesitan desarrollar convicciones firmes en su vida. Es muy importante. Y el día de hoy en nuestro programa hemos hablado de la importancia que tiene el poder desarrollar esas convicciones. Te invito a que puedas hacerlo delante de Dios y que sigas escuchando estos programas cada semana que son para edificación de tu vida. Gracias y nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.